es que a mí me hubiera encantado estar con ustedes ahora sí que en presencial, ¿no? Porque creo yo que podemos hacer cosas normalmente mucho más ricas para mi gusto, ¿no? Sobre todo clases más dinámicas, ¿no? Cuando estamos un poco en presencial, pero bueno, ahora nos tocó estar en línea, ¿no? Y espero de todas maneras que sea súper provechoso para ustedes. Y bueno, ¿no? Así como sea también entretenido de muchas maneras, ¿no? Una de las cosas que les quería platicar y que, bueno, Víctor ya aludió un poco a esto, ¿no? Es que en la primera parte de la clase lo que quiero hacer es platicarles acerca de la aplicación y el desarrollo de tecnologías, ¿no? Pero también aplicaciones específicamente para la arqueología histórica. Sin embargo, yo sé que ustedes pueden venir de otras carreras también y lo que quiero que tengan muy presente es que la mayoría de los desarrollos tecnológicos que nosotros hacemos en humanidades digitales normalmente también pueden ser aplicados a muchas otras disciplinas, ¿no? O sea, a muchas disciplinas variadas dentro de las humanidades y también fuera, ¿no? Las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Como ustedes ya saben, las humanidades digitales en realidad es un cruce, ¿no? De muchas disciplinas y entonces, bueno, ¿no? Normalmente las cosas que nosotros desarrollamos dentro del campo pueden ser, como les decía yo anteriormente, pues aplicadas, ¿no? A muchas disciplinas distintas. Hemos básicamente desarrollado toda una serie de líneas de investigación que tienen mucho que ver como ahorita lo van a ver, con el estudio de documentos históricos, ¿no? Por toda una serie de razones. Pero si ustedes lo piensan, ¿no? Muchas de las humanidades, si no es que la mayoría de las humanidades, nuestras fuentes de trabajo normalmente son fuentes escritas, ¿no? Entonces, mucho de lo que les voy a presentar el día de hoy podría ser aplicado básicamente a cualquier fuente o fuentes, ¿no? Que ustedes utilicen, ¿no? Entonces, quiero que tengan esto en mente. Otra cosa que les quiero decir es que en el momento en el que ustedes tengan una duda, por favor, interrúmpanme. No hay ningún problema, ¿no? Como les digo, ¿no? A mí me gusta muchísimo interactuar, ¿no? Con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, pregúntenme en cualquier momento, cuando quieran. Y por favor, les pido que si van a preguntar algo, Víctor, creo yo que cuando yo paso a la presentación te dejo de ver por alguna razón en mi pantalla. Entonces, si me puedes avisar que alguien está levantando la mano porque no veo básicamente el cuarto, ¿no? Este, Perfecto. sí, gracias. Y bueno, esto va a ser en la primera parte. Y luego yo espero que nos podamos tomar un breakcito, ¿no? De 5 minutos o así. Si ustedes no preguntan nada durante la presentación, bueno, pues no pasa nada, vamos a tener de todas maneras tiempo, ¿no? Yo sé que a veces, bueno, uno tarda, ¿no? En formular preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener tiempo al final de la primera presentación para formular preguntas. Y luego yo creo que vamos a hacer un breakcito de 5 minutos, ¿no? Para después regresar a platicar específicamente sobre la historia de la inteligencia artificial y quiero platicar con ustedes también acerca de cómo funciona la inteligencia artificial, particularmente la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es un poco, ahora sí que la rama de la inteligencia artificial que nos ha traído ahora tanta popularidad, ¿no? Precisamente todos estos chatbots, ¿no? Como ChatGPT, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces, por supuesto, quiero agradecerle primero a Víctor y Ernesto, ¿no? Por su cordial invitación y, por supuesto, como siempre, ¿no? A la UNAM por recibirnos, ¿no? Bueno, en mi currículum no aparece por una serie de cuestiones curiosas, ¿no? Pero yo estudié también en la UNAM Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? En su momento, entonces, bueno, nuestra casa de estudios para mí siempre es, ¿no? Un honor estar ahí con ustedes. Y como les decía anteriormente, pues el día de hoy lo que quiero hacer es llevarlos conmigo a dar un poco un paseo, ¿no? Recorriendo la trayectoria que han seguido un poco mis grupos de investigación, imaginando particularmente nuevas formas de acercarse al pasado, pero particularmente a través del desarrollo de lo que hoy llamamos técnicas computacionales y particularmente desde los distintos campos de inteligencia artificial. Y lo que voy a hacer, o sea, como lo voy a hacer es básicamente mostrándoles principalmente tres proyectos, ¿no?
El primero se llamó Digging into Early Colonial Mexico. Este lo terminamos ya hace algún tiempo. El segundo se llamó Unlocking the Colonial Archive. El tercero es un proyecto que ahorita básicamente hemos estado armando toda una serie de grupos, ¿no? Precisamente para llevarlo a cabo, que se llama Bridging the Gap. Y finalmente les voy a platicar un poco acerca de este proyecto que ahora estamos llevando a cabo, que se llama Las Flotas de la Nueva España. Y bueno, todos estos proyectos básicamente se enmarcan en el contexto de la arqueología histórica y lo que hacen es enfocarse en la historia del periodo colonial de México, especialmente de los siglos XVI al XVIII, aunque, bueno, principalmente siglos XVI y XVII, aunque ahora ya estamos empezando a abarcar hasta el siglo XVIII con las flotas de la Nueva España. Y bueno, todo esto tiene una serie de implicaciones que espero que queden claras conforme los vamos platicando, ¿no? Pero con todos mis proyectos, lo que hemos buscado ha sido solucionar una serie de retos que están relacionados con las cantidades masivas de información que tenemos en esta época, ¿no? En documentos históricos. Y este primer proyecto, Excavando el México Colonial Temprano, bueno, pues se crea realmente como una respuesta a algunos de los retos que enfrentamos los investigadores en todos los archivos del mundo, ¿no? Y que es que a pesar, por ejemplo, de tener cientos de kilómetros lineares de documentos en los archivos, o sea, solo para darles una idea de qué les estoy hablando, el Archivo General de la Nación de México, que está en Lecumberri. Si algún día tienen tiempo, les recomiendo muchísimo que vayan a visitarlo, además de que es una arquitectura muy, muy interesante y tiene una historia muy interesante el archivo en sí mismo. Contiene básicamente 58 kilómetros lineares de documentos históricos. A mí este número me vuela la cabeza, imagínense, 58 kilómetros lineares de documentos históricos. O sea, estamos hablando de millones y millones y millones de documentos, ¿no? Y bueno, a pesar de tener estos cientos de kilómetros de documentos, ¿no? La información que suele ser digitalmente localizable, reutilizable, ¿no? Y accesible, normalmente solamente son los metadatos básicos que tienen los archivos, por ejemplo, o también los museos y las bibliotecas, ¿no? Entonces, en este proyecto, lo que quisimos hacer fue utilizar las últimas tecnologías informáticas de aquel momento, les estoy hablando de por ahí de 2017, ¿no? Y probar cómo estas técnicas nos permitirían básicamente explotar y explorar también, ¿no? A profundidad la información dentro de las colecciones masivas, ¿no? De miles de páginas de documentos y resolver preguntas de investigación que normalmente a nosotros como historiadores y arqueólogos pues nos lleva toda una vida explorar, ¿no? Y entonces, la idea principal básicamente del proyecto fue crear métodos y técnicas de aprendizaje automático para abrir la exploración de fuentes históricas, particularmente en este caso del siglo XVI a gran escala, ¿no? Entonces, todo el proyecto fue en realidad como un gran experimento, ¿no? Lo que queríamos hacer era precisamente ver cómo estas técnicas podían ser aplicadas y decidimos centrar el proyecto en una de las colecciones históricas más importantes para la historia colonial de México y Guatemala, llamada Las Relaciones Geográficas de Nueva España de siglo XVI. Ahora, no quiero asumir que todo el mundo sabe, ¿no? Qué son las relaciones geográficas, ¿no? Pero bueno, entonces para aquellos que no han escuchado, ¿no? Acerca de este corpus, las relaciones geográficas de Nueva España son una de las fuentes principales de información del periodo colonial. Y se trata básicamente de una recopilación masiva de información que se reúne entre 1577 y 1585 y que es producto de un cuestionario que Felipe II, que es el rey de España en ese entonces, ¿no? Ordena. Y este cuestionario tenía básicamente como objetivo recopilar todo tipo de información referente a los territorios que se llamaban en aquel entonces el Virreinato de la Nueva España. Y la gran, gran importancia que tiene este corpus es que contiene cientos de páginas de información sobre la situación básicamente de comunidades tanto indígenas como españolas en aquel momento, ¿no? Y
el tipo de información que recoge este cuestionario, pues es realmente importante, ¿no? Porque lo que sucede en ese momento es que lo que se llamaban los corregidores y los alcaldes, que podían ser españoles o indígenas, básicamente cuando llega el cuestionario a sus manos, lo que hacían era reunir en cada pueblo a un grupo que generalmente incluía, por ejemplo, ancianos y nobles indígenas, ¿no? Que tenían muchísima información acerca del territorio, quienes normalmente proporcionaban información local, ¿no? Y por supuesto, la cantidad de información que van a recopilar en cada sitio, pues varía realmente de lugar a lugar, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que esta fuente ahora como la conocemos, ¿no? Pues recoge sin duda una gran cantidad de datos que hablan acerca de la gente, las tradiciones, la religión, el gobierno, la organización militar, el idioma y todos los recursos, ¿no? Porque por supuesto la razón, una de las razones por las cuales Felipe II ordena este cuestionario es precisamente porque el imperio está tratando de hacer como una cuenta, ¿no? Está tratando de contabilizar los recursos que quiere explotar el imperio, ¿no? Entonces, por supuesto que hay, ahora sí que pide información muy detallada acerca de esto, ¿no? Y por lo tanto, en las relaciones esto se refleja de manera tal que, como pueden ver ustedes aquí en la diapositiva, ¿no? Hay información acerca del clima, la geografía, los tipos de comercio que ocurrieron en la región, las relaciones anteriores entre pueblos vecinos, qué idiomas se hablaban, qué enfermedades estaban corriendo en aquel entonces, ¿no? Información acerca de plantas, cómo se curaban las enfermedades. Bueno. Lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Está prácticamente allí. O sea, es un recurso súper increíble, ¿no? Aunque la información obviamente varía, ¿no? Ahora sí que de reporte a reporte. Y además de esto, se pidió en aquel momento que los cuestionarios fueran acompañados también de toda la información posible acerca de las geografías y topónimos, es decir, nombres de lugares, tanto en español, no solamente en español, sino también en las lenguas locales, ¿no? Con explicaciones acerca precisamente de qué significan estos topónimos, ¿no? Detalles sobre la geografía local, etcétera. Y con esto surge un fantástico conjunto de mapas y de productos cartográficos que, al igual que la información escrita como tal, se elaboran en un formato que a veces combinaba básicamente la combinación de conocimientos y el estilo indígena de escribir pintando con el estilo cartográfico europeo. O sea, ustedes a lo mejor por ahí han escuchado que, bueno, que no existía la escritura antes de la llegada de los europeos a América, y esto no es verdad. Por supuesto que se escribía, ¿no? Lo que sucedía era que se escribía pintando, se escribe simplemente de otra manera, ahora sí que no con caracteres latinos, ¿no? Entonces, esta combinación, que es uno, por ejemplo, uno de los mapas que ustedes ven aquí, ¿no? Es el mapa de Zempoala, que acompaña las relaciones geográficas, y ustedes ya en él, por ejemplo, pueden ver cositas como esto es una marca de topónimo, es decir, un nombre de lugar, como se representa tradicionalmente en Mesoamérica, ¿no? Pero ya pueden empezar a ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Casas, por ejemplo, al estilo originario, ¿no? Por acá ya vemos una iglesia, por acá vemos, por ejemplo, gobernantes al estilo indígena, gobernantes también españoles, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, la información que tenemos aquí combina un montón de cosas, bueno, pues súper interesantes en este tipo de estilos, ¿no? Entonces, bueno, se dan un poco ustedes una idea, ¿no? De qué van las relaciones geográficas con esto. Y yo les puedo decir que podemos afirmar sin ninguna vacilación que se trata de un recurso inestimable, ¿no? Para el estudio del periodo colonial de América como tal, ¿no? Y el corpus en sí mismo es súper extenso, ¿no? O sea, cuenta con más de 2,8 millones de palabras, son 12 volúmenes, que además, bueno, los editó la UNAM, ¿no? Y miles de piezas de información. Entonces, aunque no lo podemos llamar un recurso de Big Data, ¿no? En el sentido moderno, creo que sí tiene sentido llamarle Big Data, Historical Big Data, ¿no? O sea, Big Data histórico, ¿no? Por la extensión geográfica, básicamente, y también los datos maravillosos que cubren, ¿no? Entonces, el primer desafío al examinar estas fuentes históricas, ¿no? Fue precisamente la identificación exacta de los lugares que mencionan, ¿no?
particularmente debido a la dinámica territorial del periodo colonial, ¿no? Porque si ustedes lo piensan, en este momento, cuando llegan los españoles, bueno, existen toda una serie de cambios sociales, económicos, políticos, ¿no? Súper fuertes que lo que hace que suceda con los sitios, ¿no? Con los lugares, es que muchos de ellos desaparecen, cambian de nombre, son trasladados, ¿no? Y se crean, por ejemplo, en algún momento dentro de las políticas lo que se le llama congregaciones de indios, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Se separan pueblos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay un San Quintín, ¿no? Enorme de qué es lo que está pasando territorialmente. Y por supuesto que nosotros al tratar de identificar, ¿no? Donde hay un sitio específicamente que se menciona en las fuentes, pues tenemos básicamente el problema de investigar, ¿no? Primero, ¿dónde estaba ese lugar, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Hay sitios que permanecen y que nosotros sabemos, ¿no? Que permanecen 500 años, sabemos que Tenochtitlán, sabemos dónde estaba, ¿no? Perfectamente bien, ¿no? Lo podemos localizar sin ningún problema y ha permanecido ahí siempre, ¿no? Bueno, desde su fundación, ¿no? Sin embargo, hay otros muchos lugares que no necesariamente ha sido el caso, ¿no? Entonces, la primera tarea que decidimos abordar en el proyecto fue básicamente crear lo que se le llama un nomenclator histórico, ¿no? O una gaceta histórica digital de todos aquellos lugares que se mencionan en las relaciones geográficas. Entonces, les puedo decir que esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Nosotros tardamos básicamente 4 años en esta investigación y fue una investigación súper exhaustiva, ¿no? Donde recopilamos casi 15,000 nombres de lugares en total, ¿no? Que incluyen nombres modernos, históricos y todo tipo de variaciones ortográficas también de estos nombres de lugares, ¿no? Y entonces, bueno, el resultado de esto ha sido el primer nomenclator digital de México del siglo XVI, que está disponible también con licencia de Creative Commons como todos nuestros trabajos y se lo pueden ustedes descargar directamente de nuestro repositorio de GitHub. O sea, esto es un dataset que nosotros tenemos ya preparado, ustedes se lo pueden descargar y meterlo, por ejemplo, en cualquier sistema de información geográfica que ustedes quieran. O sea, no sé, si ustedes manejan QGIS o ArcMap, por ejemplo, ¿no? O incluso Google Maps, ¿no? O Google Earth también pueden meter básicamente toda esta información en lo que llamamos sistemas de información geográfica ligera, ¿no? Bueno, y además de esto, desarrollamos también más de 40 capas de otra información geográfica, capas de sistemas de información geográfica, como jurisdicciones eclesiásticas y civiles, ¿no? Entre muchas otras cosas. Entonces, bueno, como les decía yo anteriormente, todo esto está disponible, se lo pueden descargar y una vez que tienes todo esto, ¿no? Algo que nosotros imaginábamos y que, bueno, yo ya había estado desarrollando un tiempo atrás en otros contextos, en el contexto básicamente de historia europea, era imaginarnos básicamente la capacidad de tomar una colección con cientos o miles de documentos históricos como las relaciones geográficas, ¿no? Y buscar información dentro de estos de una forma automatizada, ¿no? Y de tal manera que pudieras analizar no solo piezas de información similares como tal, ¿no? Provenientes de una colección específica, sino también provenientes de muchas otras colecciones y identificar, por ejemplo, aquellas piezas de información que están asociadas a geografías particulares. Ahorita se va a aclarar un poco más todo esto, ¿no? Y para hacer esto, nuestro grupo de investigación en Lancaster, porque bueno, una cosa que no platicamos es que también soy profesora investigadora de la Universidad de Lancaster, en el Reino Unido, donde dirijo un centro de humanidades digitales, y allí desarrollamos un método llamado Geographical Text Analysis o análisis geográfico de textos. Y en el proyecto de Digging into Early Colonial Mexico creamos también un software que permite básicamente la identificación y la extracción de información a gran escala de documentos históricos al mismo tiempo que identifica posible información geográfica relacionada. Y este método y software que creamos te permite básicamente hacer preguntas como, ¿cuáles son los lugares mencionados en esta colección? ¿No?
Pero lo más importante para mí es que también puedes preguntar qué se está diciendo sobre un tema en particular de mi interés, ¿no? Y si eso está conectado, por ejemplo, con alguna geografía específica. Entonces, solo para darles una idea de esto que hace, ¿no? Y ahorita les voy a presentar un demo básicamente del software como tal. Empleamos aquí una combinación de técnicas de aprendizaje automático, incluyendo procesamiento del lenguaje natural y métodos de lingüística de corpus, junto con técnicas de ciencias de la información geográfica. Ahora, para todos aquellos de ustedes, ¿no? Que nunca han oído hablar, tal vez, bueno, me imagino que sí lo han platicado, ¿no? Pero tal vez no, entonces, para estar seguros, ¿no? De esto que se llama Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural. Esto es básicamente una subdisciplina dentro de ciencias de la computación y de la inteligencia artificial que busca enseñar a las computadoras básicamente cómo se comporta el lenguaje humano, tanto hablado como escrito, ¿no? O sea, dentro de un corpus, ¿no? Y básicamente lo que nosotros hemos desarrollado ha sido un enfoque de exploración al estilo Big Data, geográfico específicamente, ¿no? Que te permite o que le permite a la computadora identificar, después vincular y que luego te permite a ti analizar información dentro de un corpus como este, que de otro modo pues nos tomaría toda una vida explorar. Entonces, para que entendamos un poco mejor cómo funciona esto, con la parte de procesamiento del lenguaje natural, que es básicamente, bueno, me imagino que ustedes ya lo han escuchado con Víctor, ¿no? Pero este es el tipo de tecnología que les trajo en su momento cosas como Google Assistant, ¿no? Amazon Alexa, ¿no? Y que, bueno, que ahora eventualmente ha evolucionado básicamente a toda esta parte de la inteligencia artificial generativa y herramientas como ChatGPT, Gemini, ¿no? No sé, ¿no? Bueno, todos los chatbots que ahora tenemos, ¿no? Entonces, en este caso en específico, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue emplear aprendizaje automático, ¿no? Por computadora para enseñarle a la máquina cómo identificar palabras clave y conceptos de nuestro interés en colecciones históricas muy grandes, ¿no? O sea, la idea detrás es no solamente identificar, ¿no? Enseñarle a un modelo a identificar cosas como entidades nombradas, como lo podrían ser, por ejemplo, personas, nombres de lugares, fechas, por ejemplo, instituciones, sino ir un poco más allá, ¿no? Y generar un modelo que nos permitiera además enseñarle a la máquina a identificar todas estas categorías de información que ustedes ven aquí a la izquierda, ¿no? O sea, nosotros definimos lo que se llama un vocabulario controlado, donde nosotros lo que quisimos hacer fue básicamente enseñarle a la máquina cuáles son los términos dentro de las relaciones geográficas que aparecen, por ejemplo, y que tienen que ver con comida, con grupos sociales, con información acerca de salud, con información acerca de plantas, clima, arquitectura, lenguaje. Bueno, pues ustedes se dan una idea con esto, ¿no? Entonces, lo que hicimos primero fue generar una muestra anotada, o sea, por nuestros investigadores, y verificada básicamente por nuestros investigadores también. Y una vez que tenemos esta muestra, el algoritmo básicamente aprende de ello, ¿no? Y a partir de esto podemos entonces ya darle a la máquina, ¿no? Miles de documentos que no ha visto antes y va a identificar estos conceptos, ¿no? Y generar las anotaciones también de manera automática, que es lo que ustedes ven en esta parte de aquí, ¿no? Esto es un ejemplo de una de las relaciones, ¿no? Em, y básicamente esto es un ejemplo de cómo anotamos, ¿no? Las relaciones donde ya pueden ver ustedes, bueno, pues un poco en estas relaciones de color, ¿no? ¿Qué partes se refieren a locaciones, qué partes se refieren a artefactos culturales, qué partes se refieren, por ejemplo, a personas, ¿no? Identidades particulares de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una vez que tienes esto, puedes comenzar a realizar todo tipo de consultas, ¿no? Súper interesantes, ¿no? Anteriormente nosotros habíamos utilizado una herramienta comercial para esto llamada Tacto, pero bueno, ahora básicamente estamos ya en el proceso, estamos ya terminando un software, ¿no? De anotación de procesamiento del lenguaje natural de código abierto para el proyecto de las flotas. No se los voy a enseñar el día de hoy porque, bueno, todavía lo estamos probando, ¿no? Pero esperamos que esté listo básicamente ya a finales de 2025 y bueno, eventualmente lo abriremos también al público en general. Entonces, ¿qué podemos hacer a partir de esto? Bueno, pues al tener
una gaceta, ¿no? De información geográfica y el corpus anotado, el software te permite identificar todas aquellas instancias que hablan sobre un tema en particular y si es que esta información es de mi interés. Entonces, bueno, aquí lo que ustedes están viendo, si ustedes ya han utilizado alguna vez Voyant Tools, se pueden imaginar esto básicamente como un casamiento entre Voyant Tools y sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces tenemos aquí una serie de pantallas, ¿no? Que nos permiten hacer diferentes cosas, ¿no? Del lado izquierdo tenemos el buscador dentro del corpus, ¿no? Que nos permite brincar, por ejemplo, entre las diferentes piezas de información que nosotros metemos dentro del software, ¿no? O sea, este es básicamente nuestro corpus de las 168 relaciones que sobreviven, ¿no? El día de hoy de las relaciones geográficas, ¿no? Y como pueden ver, de este lado, por ejemplo, tenemos también la parte de fields como tal, que lo que hace es que a partir de estos campos nosotros podemos buscar básicamente palabras específicas, etcétera, etcétera. Y estamos ahorita construyendo esto que se llama Query Builder, que es básicamente un buscador al estilo SQL, donde ustedes puedan meter, por ejemplo, booleanos, ¿no? Cosas por el estilo. Y a partir de de este vocabulario controlado que les platicaba antes, bueno, pues pueden hacer búsquedas ya al interior, básicamente de toda la colección, ¿no? Como tal. Entonces, solamente antes de que hagamos este ejercicio precisamente, ¿no? Lo que quiero que sepan es que muchas de estas categorías, hay categorías que son sencillas, que es decir, tenemos una entidad, ¿no? Básicamente sin campo alguno, ¿no? O sea, queremos estudiar, por ejemplo, la comida simplemente en general, pero hay otras categorías que pueden ser mucho más complejas, ¿no? Por ejemplo, en la categoría de persona, ¿no? Nosotros podemos querer identificar cosas como si el corpus está hablando, por ejemplo, de deidades, si las personas que nosotros estamos identificando son hombres o mujeres, si tienen una profesión específica, si es simplemente un nombre propio, ¿no? Si se refiere a un santo, a un título, ¿no? Etcétera, etcétera. De la misma manera, por ejemplo, con ubicación, ¿no? Hay mucha complejidad dentro de las ubicaciones de las relaciones geográficas, pero bueno, del corpora en general histórico, ¿no? Entonces nosotros quisimos también identificar cosas como no solamente topónimos, es decir, nombres de lugares, sino también cuando se habla de asentamientos específicos, incluso si hay lugares mencionados imaginarios, ¿no? El cielo, el infierno, ¿no? Nosotros podríamos debatir teológicamente si son imaginarios o no, pero bueno, ¿no? Nosotros los marcamos básicamente como imaginarios, ¿no? O si hay ciertos geographic feature types, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, se van dando una idea, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con artefactos culturales. Nosotros quisimos, ¿no? Ver específicamente si hay artefactos culturales específicos y bueno, se van dando básicamente una idea, ¿no? Lo mismo con movilidad, lo mismo, por ejemplo, con salud y enfermedad, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, digamos que nosotros estamos interesados en saber qué se está diciendo acerca de la comida en todo este corpus, ¿no? Bueno, pues lo que hago es marcar precisamente la etiqueta de corpus como tal y lo que está haciendo es extraerme todas aquellas instancias dentro de las 168 relaciones geográficas de donde aparecen menciones de comida dentro del corpus en sí mismo, ¿no? Y en este recuadro nos va a aparecer un análisis que en lingüística de corpus se llama keyword in context, es decir, palabra clave en su contexto. Esto lo que quiere decir es que nos va a extraer básicamente todas aquellas entidades que aparecen como un keyword relacionado, ¿no? Como una palabra clave relacionada con esta entidad en particular que es comida y después su contexto a la izquierda y a la derecha. Se está tardando un poquillo, ahorita espero que ya lo haga. Lo que pasa es que mi internet no es el mejor del mundo mundial, pero bueno, ya lo tenemos aquí, ¿no? Y entonces lo que pueden ver es que nos ha hecho la extracción de 9,861 instancias diferentes que se refieren a algún tipo, si lo ven, algún tipo de comida en particular, ¿no? Y el contexto está a su izquierda y a su derecha. Es decir, dentro de esta línea, si yo le doy clic, por ejemplo, aquí a frijoles, lo que va a hacer es que me va a llevar no solamente a donde está esta mención de frijoles, sino que también me va a llevar al lugar
donde se están mencionando básicamente esos frijoles. Entonces, bueno, esta parte, por ejemplo, ¿no? Es muy poderosa y ahorita vamos a platicar qué pueden hacer ustedes con esto. Y bueno, de la misma manera, esto funciona básicamente igual, ¿no? Ustedes cada vez que le dan clic a una de las menciones, los lleva no solamente al lugar donde aparece la mención, sino también al lugar en el corpus, sino que al lugar también geográfico como tal, ¿no? Bueno, pues esta es una forma de exploración básicamente de todo el corpus, ¿no? Ustedes pueden hacer lo que se llama una lectura cercana del corpus a partir de esto, pero también una lectura lejana, ¿no? ¿Cómo? Pues básicamente exportando, por ejemplo, las 9,300 y tantas, las 9,800 y tantas menciones a un CSV file, por ejemplo, ¿no? Que esto es un formato para Excel, o a un formato JSON como tal que pueden utilizar, bueno, pues para otros procesos computacionales también, ¿no? Y esta no es la única manera de hacer queries dentro del mismo texto, ¿no? O sea, nosotros podemos, por ejemplo, digamos que yo no quiero buscar de esta manera, sino que me llama la atención, por ejemplo, a lo mejor esta palabra en específico, ¿no? Entonces yo le puedo dar doble clic a la etiqueta que aparece con lanzuelas y va a ser exactamente la misma búsqueda, ¿no? Donde nos va a hacer exactamente el mismo análisis y nos va a extraer todas aquellas instancias que aparecen con esta palabra en específico de lanzuelas, ¿no? Y podemos hacer básicamente el mismo análisis, ¿no? Bueno, ahorita lo está haciendo, como les digo, está un poco tardado simplemente porque estamos agarrando Zoom y mi internet no es el más poderoso del mundo, entonces, bueno, ahorita lo está haciendo. Este, mm, Esperaremos un poquito a que lo termine de hacer. Bueno, pues son básicamente solamente 6 instancias, ¿no? Donde aparece esta palabra en específico. Ahora, digamos que ustedes tampoco quieren hacer la búsqueda a partir de un doble clic, por ejemplo, ¿no? Dentro de las etiquetas que ya tenemos marcadas. Digamos que, ay, mis dedos de salchicha, es que de repente, este, le doy clic a lo que no debe ser. Digamos que nosotros queremos extraer no particularmente etiquetas, sino más bien a través del texto. Entonces, voy a marcar los pueblos de Atlatlauca y lo que va a hacer es exactamente el mismo análisis, ¿no? Me va a extraer exactamente dónde está la mención de pueblos de Atlatlauca, como ustedes lo ven, ¿no? Ahora, digamos que ustedes no quieren tampoco o no saben, por ejemplo, qué están buscando, pero saben que están interesados en estas geografías en particular. Pueden hacer también una búsqueda geográfica a partir del mapa, donde yo básicamente señalo, ¿no? Los topónimos y lo que está haciendo ahora es retraer todas aquellas menciones de los nombres de lugares específicamente, ¿no? Que acabo de buscar y qué es lo que se dice acerca de ellos, ¿no? Bueno, pues espero un poco con esto, ¿no? Que se den como una idea. Em, a ver, estoy compartiendo todavía la pantalla, ¿no? Ya Ya no, se salió, ¿verdad? sí, acabas de dejar de compartir. A ver, espérenme un momentito porque además se me cerró ahora. Se me cerró el PowerPoint por alguna razón. Es No que te estoy preocupes, en una está de mis padrísimo, máquinas bebés. está padrísimo lo que nos estás mostrando, Patricia. No sé si alguno de ustedes tenga alguna Aprovechamos pregunta en para preguntar. particular. Ajá. A ver, ahora les vuelvo a compartir. Mm, mm, Estamos aquí. A ver, quién sabe por qué se salió el PowerPoint. A ver, ahí está. ¿Ahora sí lo ven? Sí, ya está de vuelta. Va. Entonces déjenme irme al lugar donde me quedé. Ok, bueno, y esto es básicamente la exportación, así se dice en español, sí, ¿no? Exportación. Este,
Perdón, de repente todavía pienso en inglés. Esto es el export, ¿no? Básicamente de la información, ¿no? En este caso, estamos básicamente exportando a esta hoja de cálculo, ¿no? Para poder realizar, pues, un análisis espacial más avanzado, por ejemplo, en otro tipo de software como sistemas de información geográfica, ¿no? R, ¿no? Etcétera, etcétera. Y aquí lo que pueden ver es básicamente donde los metadatos, ¿no? De dónde viene cada una de estas menciones, una serie de códigos que ustedes pueden utilizar básicamente para regresar dentro del software, ¿no? Al lugar específico donde está este corpus, ¿no? El contexto a la izquierda y a la derecha de la palabra en el contexto, ¿no? El lugar de referencia, la latitud, la longitud y la referencia bibliográfica con las páginas exactamente de dónde aparece dentro del corpus esta referencia específicamente, ¿no? De los lugares, ¿no? Entonces, esto lo que significa en efecto es que ahora tenemos una forma muy poderosa, no solo de identificar información relevante en miles de registros, sino también de mapear y de investigar las geografías asociadas con cualquier tema de mi interés, ¿no? Ahora, piensen también que esto funciona, como les decía anteriormente, con cualquier corpus, ¿no? Y con cualquier combinación de colecciones, ¿no? Si yo quiero buscar a través de miles o millones de páginas de información acerca de las flotas de la Nueva España, por ejemplo, o si quiero meter el Códice Florentino junto con las relaciones geográficas o todas las fuentes históricas que yo quiera, se puede hacer, ¿no? Y se aplica también mucho en otros contextos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos estado ahora en pláticas con la policía inglesa precisamente pensando cómo se podría utilizar este software para identificar casos de crímenes en particular, ¿no? Dentro de los reportes que ellos hacen de crimen, ¿no? Es muy interesante cómo la policía inglesa no hace sus reportes y cómo localiza información al respecto, pero una de las cosas que les pasa a ellos, como toda la mayoría de las policías en el mundo, es que tardan mucho, por ejemplo, en investigar si hay crímenes que podrían ser relacionados por tener ciertas características, ¿no? Entonces, bueno, ahorita estamos precisamente en la exploración con ellos de ver si es que esto podría ser posible con nuestro software, ¿no? Entonces, bueno, de la misma manera que yo metí, por ejemplo, fuentes históricas, pues ustedes perfectamente bien podrían meter journal articles, ¿no? O, artículos de revistas, ¿no? Podrían meter, no sé, lo que se les ocurra, ¿no? Como corpus como tal, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de investigación histórica en particular, una de las cosas, por ejemplo, que nosotros llevamos a cabo fue precisamente una exploración de cómo se mencionan las enfermedades dentro de las relaciones geográficas como tal, ¿no? Cuando los españoles llegan a América, traen con ellos 12 enfermedades distintas para los cuales los pueblos originarios no tienen inmunidad, ¿no? Entonces se desatan unas epidemias brutales, ¿no? Y en las relaciones geográficas se habla precisamente de todas estas epidemias y de todas estas enfermedades. Ahora, este mapa puede no parecer mucho, pero es el primer mapa que se hace acerca de todas aquellas enfermedades que suceden básicamente al final del siglo XVI, ¿no? Es la primera vez que se puede hacer una visualización a nivel de virreinato, ¿no? De esto cómo está sucediendo, ¿no? Bueno, todo este trabajo nos llevó básicamente a pensar en uno de los mayores desafíos que enfrentan realmente los archivos en general. Es decir, de cierta manera en el proyecto de Excavando el México Colonial Temprano pudimos hacer todas estas cosas que les mostré porque habíamos evitado en aquel momento algunos de los problemas más desafiantes que una fuente histórica presenta, ¿no? O sea, en términos de intentar implementar enfoques computacionales y automáticos o semiautomáticos para extraer información de ellos, ¿no? O sea, esto lo que quiere decir es que las relaciones geográficas de Nueva España ya habían sido editadas y transcritas por expertos académicos y ya estaban disponibles en un formato electrónico. O sea, yo nada más lo que hice fue pedirle permiso a la UNAM básicamente para usar estos materiales y tomamos sus ediciones, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tienes millones de registros que están manuscritos, ¿no? Y que quizás han sido ya digitalizados, ¿no? Pero no han sido transcritos, ¿no? Porque más a menudo de lo que nosotros quisiéramos, bueno, pues lo que tienes que hacer primero con los documentos manuscritos, ¿no? Como estos, ¿no? Son
básicamente no solamente rastrear la ubicación de los documentos, reunir todo lo que puede estar disperso en múltiples archivos, ¿no? Con diferentes condiciones e incluso en múltiples países, ¿no? Pero también necesitas adquirir conocimientos a través de los años de paleografía, ¿no? Que lleva años básicamente aprender paleografía y finalmente hacer la transcripción, ¿no? Y esto solo para comenzar a pensar, bueno, pues qué podrías hacer con la información contenida en los documentos como tal, ¿no? Entonces, el proyecto de Unlocking the Colonial Archive, desbloqueando el archivo colonial, ¿no? Quisimos básicamente dar un paso atrás y abordar de frente, ¿no? Este desafío precisamente, ¿no? Con lo que nosotros normalmente nos enfrentamos en los archivos, ¿no? Y en este caso también aprovechamos algunos de los últimos desarrollos de la inteligencia artificial para hacerlo. Víctor me platicaba que ustedes van a tener en la siguiente semana, me parece, un curso de Transcribus, ¿no? Y es maravilloso, se van a enfrentar precisamente a todo este problema, ¿no? Para ver qué es lo que hacen. Y bueno, empezamos básicamente el proceso de analizar cómo podríamos lograr la transcripción automatizada de millones de páginas históricas, ¿no? De colecciones archivísticas. ¿Por qué es esto importante? Bueno, pues como les platicaba al principio, tenemos 58 kilómetros lineales de documentos en el AGN, ¿no? Y vaya, los documentos, o sea, el número de documentos que ha sido transcrito es una pequeña gotita, ¿no? En el océano de información que tiene, simplemente el AGN, ¿no? Ya no estamos hablando de todos nuestros archivos municipales, locales, estatales, de iglesias, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay millones de páginas en estos archivos que nunca han sido estudiadas y cuya información pues, realmente permanece encerrada dentro de estos documentos, ¿no? Entonces, bueno, recurrimos precisamente a esta técnica también de aprendizaje automatizado por computadora que se llama reconocimiento de texto manuscrito y que van a aprender, bueno, pues la próxima semana, ¿no? Como Víctor les decía, ¿no? Ahora, probablemente ustedes han escuchado o incluso han utilizado una cosa que se llama Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres, y que lo que hace es básicamente una técnica computacional de computer vision que lo que hace es que te permite transformar una imagen en vectores y en este caso en particular en caracteres, ¿no? O sea, es la tecnología que te permite agarrar un PDF, ¿no? Que es una imagen en principio, ¿no? Bueno, al principio es una imagen y aplicar una serie de transformaciones básicamente dentro del documento que después te permiten copiar, por ejemplo, el texto, ¿no? Y pegarlo, ¿no? Ahora, el OCR como tal funciona muy bien con lenguajes modernos y caracteres modernos, ¿no? Que estén en tipos impresos, ¿no? Y esto es porque esta tecnología se desarrolló específicamente para esto, ¿no? O sea, lo que hace la máquina detrás del OCR o detrás de los algoritmos de OCR es aprender cómo se ve cada carácter, ¿no? Y, o sea, cómo se ve una S, una N, una R, etcétera, etcétera, y después reconocerlo en textos que no ha visto antes, ¿no? Y entonces, bueno, como les decía, esto funciona muy bien, ¿no? Con lenguas europeas, ¿no? Y sobre todo impresas, ¿no? Pero cuando tenemos textos manuscritos como tal, pues los retos se vuelven mucho más grandes, ¿no? Entonces, en los últimos años ya había habido como un desarrollo sustancial del OCR, ¿no? Y también con una técnica paralela o prima al OCR que se le llama Handwritten Text Recognition o reconocimiento de texto manuscrito, ¿no? Ahora, otra vez, ¿no? Es mucho más fácil hacerlo que decir, digo, decirlo que hacerlo, ¿no? Porque hay una serie de problemas que son particularmente difíciles con el material manuscrito, pero particularmente el material histórico, ¿no? Para empezar, si ustedes lo piensan, hay una variabilidad enorme en las escrituras, ¿no? Además de tener diferentes tipos de manos, es decir, diferentes escribanos, diferentes personas que escriben de muchas maneras distintas, existen también lo que se llama distintos tipos de caligrafía. Para darles una idea, ¿no? De la complejidad de nuestro archivo colonial, estos no son los únicos tipos de caligrafía, pero solamente quiero que le echen un ojito a la de en medio, que se le llama itálica cursiva, ¿no? A la itálica cursiva, ustedes probablemente, si hacen un poquito de esfuerzo, pueden leerlo. Esto es un documento básicamente de finales de siglo XVIII, principios de siglo XIX, pero lo que les digo, si hacen un pequeño esfuercito, ¿no? Seguro que lo pueden leer, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de caligrafía todavía se utiliza y se enseña, ¿no? Muchas veces en las escuelas. La letra redonda puede ser un poquito más difícil, pero también tiende a ser muy clara, ¿no? Y a lo mejor también se hacen un poco más de esfuerzo, ¿no? A pesar de la gramática y la ortografía, por ejemplo,
ejemplo, que es colonial, ¿no? Pues a lo mejor sí pueden entender algo. Ahora, fíjense en la procesal encadenada. Yo les doy dinero, les apuesto dinero, ¿no? Si ustedes me logran leer esto, ¿no? Esto a lo que me refería, nos lleva años básicamente entrenar en este tipo de lecturas, ¿no? Ahora, otro problema que encontramos con los documentos del archivo americano es que puede usar, por ejemplo, una combinación de dos o tres idiomas al mismo tiempo, es decir, nosotros tenemos mezclas de documentos, por ejemplo, de español con latín y náhuatl, de náhuatl con latín, de náhuatl con español, de náhuatl zapoteca y latín, ¿no? O sea, bueno, es súper extenso, ¿no? Y otro desafío interesante es el hecho de que nuestros documentos, particularmente en México, pueden combinar también texto e imagen por esta tradición, ¿no? De escribir pintando, ¿no? Por lo que es necesario un preprocesamiento, por ejemplo, de los documentos antes de entrenar cualquier modelo, ¿no? Ahora, nuestro equipo, tanto de Unlocking the Colonial Archive como después de las flotas de la Nueva España, entrenamos básicamente modelos, entrenamos 5 modelos diferentes para 5 tipos de caligrafía que aparecen en la Nueva España de siglos XVI a XVIII, que son estas que ven aquí: cortesana, procesal, itálica, cursiva, redonda y procesal encadenada. Y bueno, la razón por la cual, déjenme regreso un poco, la razón por la cual nosotros entrenamos 5 modelos específicos es porque se ha visto en reconocimiento de texto manuscrito que tratar de hacer modelos generalistas por el tipo de convoluted neural networks que se usan detrás no funcionan tan bien. A menos que tengas, bueno, una cantidad enorme, por ejemplo, de documentos, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que clasificar, por ejemplo, ¿no? Los documentos en diferentes tipos de letras funciona mucho mejor, bueno, pues esto, ¿no? Entrenar un modelo por cada tipo de letra. Esta es la razón por la cual hicimos esto, ¿no? Y por lo tanto, también, claro, ¿no? Decidimos crear un clasificador automático de caligrafía histórica porque uno perfectamente bien, por nuestro equipo de investigación, como nosotros somos especialistas, podemos perfectamente bien ponernos a clasificar, ¿no? A lo mejor 500 páginas, pero ya que nos enfrentemos a la AGN, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vas a clasificar miles de documentos, ¿no? Entonces, bueno, pues armamos precisamente un clasificador automático que ahora nos está permitiendo hacer la clasificación de diferentes tipos de caligrafía histórica, ¿no? Y bueno, todavía estamos un poco en ello, pero ahí va funcionando bastante bien. Y para darles una idea, ¿no? De básicamente de nuestros modelos, nosotros estos modelos ya los pusimos en producción, ya están listos. Ahorita estamos llevando a cabo una serie de transcripciones ya automáticas de un corpus enorme de las flotas de la Nueva España que tiene alrededor de 35,000 documentos y tenemos para cada uno de los modelos algo que se llama Character Error Rate, que es básicamente la métrica que nos dice qué tan acertadas son las transcripciones automáticas, ¿no? O sea, nosotros le metemos la imagen al modelo, ¿no? El modelo hace la transcripción automática. Yo como sé, ¿no? Que esa transcripción es precisa, ¿no? Entonces, para esto se utiliza esta métrica que se le llama Character Error Rate. Entonces, cuando yo les digo, por ejemplo, que el modelo de Itálica tiene un 8,7% de character error rate, lo que significa es que cuando le pedimos a nuestro modelo que haga la transcripción automática de un documento de caligrafía itálica, de cada 100 caracteres, 8,7 pueden estar erróneos, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente un ejemplo, ¿no? Tienen del lado izquierdo la transcripción exacta de nuestro paleógrafo y del lado derecho, en rojo, por ejemplo, ¿no? Los diferentes caracteres que tuvo mal dentro de la transcripción automática como tal, ¿no? Y bueno, esto lo que significa es que vamos a tener la capacidad, o estamos ya básicamente teniendo la capacidad de desatar siglos de información histórica, ¿no? En el transcurso de los siguientes años. Y también estamos generando una serie de modelos junto con la UNAM precisamente, ¿no? Para náhuatl clásico. Ahorita tenemos ya los resultados de nuestra primera iteración, que tiene un character error rate de 13,35% y bueno, estamos súper emocionados con esto, ¿no? Precisamente, bueno, esto es todavía trabajo en progreso, ¿no? Pero bueno, ahí vamos con esto, ¿no?
Y finalmente, otra área de investigación del proyecto, y esta es la más experimental, estamos utilizando técnicas de visión por computadora para enseñar a la máquina cómo reconocer automáticamente o semiautomáticamente elementos en documentos pictóricos importantes, ¿no? O sea, como ustedes saben, ¿no? En nuestros archivos generalmente, bueno, pues contienen documentos que fueron producidos por escritores y pintores indígenas, ¿no? Y aunque sabemos que la mayoría de los códices fueron destruidos durante la conquista, ¿no? Sí que se conservan algunos de los códices mesoamericanos, pero también continúa la tradición de escribir pintando hacia la colonia sin ningún problema, ¿no? Y por lo tanto, bueno, se producen montones de códices coloniales y también mapas básicamente de tradición indígena que, bueno, que todavía tenemos, ¿no? Entonces, no sé si han escuchado hablar ustedes de este campo de computer vision, ¿no? Si es que Víctor y Ernesto les han platicado un poco más acerca de ello, pero si ustedes no se han encontrado jamás con con esta palabra, ¿no? De visión por computadora o computer vision, es el mismo tipo de tecnología que utilizan, por ejemplo, los autos autónomos. Ya saben, estos autos que se manejan solitos, ¿no? Este. O bueno, ¿no? Esta idea de que se manejen solitos, básicamente cómo funcionan es que se les pone al frente una cámara de alta resolución y esa cámara de alta resolución lo que va haciendo es que va capturando, ¿no? A gran velocidad el video, ¿no? Las imágenes y un algoritmo detrás va clasificando lo que ve dentro de las imágenes, ¿no? O sea, este es un niño, este es un perro, este es un semáforo, ahorita la señora va a atravesar, ¿no? Y entonces el algoritmo, ¿no? Pues toma una serie de decisiones para decirle al auto que se frene, que acelere, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es el mismo tipo de tecnología, pero nosotros lo estamos utilizando básicamente para documentos, ¿no? Y bueno, como les decía anteriormente, ¿no? En este caso particular, tenemos este tipo de mapas maravillosos, ¿no? Que acompañan las relaciones geográficas y muchos otros procesos legales. Y comenzamos a pensar si podríamos utilizar este enfoque para permitirnos explorar estos documentos primero a gran escala, pero también de una manera que nos pudiera ayudar a tanto investigadores como miembros del público a contribuir colectivamente con interpretaciones de su contenido, ¿no? ¿Esto por qué? Porque nosotros en nuestra tradición académica, ¿no? Desgraciadamente, pues tenemos como se conforma el conocimiento de los códices, por ejemplo, ¿no? Y también de los mapas coloniales, se ha dado mucho de manera autoritativa, ¿no? O sea, es decir, gente como yo, ¿no? O muchos otros de mis colegas que tienen el privilegio, ¿no? Y el beneficio de poder estudiar, ¿no? De tener el dinero suficiente para esto, ¿no? Para ir a un archivo, ¿no? Tener la oportunidad de salir al extranjero a ver un documento que no está en México, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, pues somos el tipo de personas que hemos producido el conocimiento detrás de estos documentos. Y sin embargo, hay muchísimos de estos documentos que son documentos vivos, que se mantienen todavía en la comunidad y que se trabajan dentro de las comunidades, muchas veces con fotocopias, ¿eh? Y ese conocimiento, por ejemplo, ni se toma en cuenta ni se registra. Ahora, tampoco les digo que necesariamente queremos registrarlo, ¿no? Ahí hay que preguntarle a la comunidad básicamente cuál es el control de autoridad que ellos quieren, ¿no? También con respecto a este conocimiento, ¿no? Pero bueno, la idea detrás fue probar precisamente estas técnicas para ver si nosotros podíamos básicamente, pues bueno, generar ahora un nuevo método que le estamos llamando procesamiento del lenguaje natural visual, particularmente porque sabemos que los códices y los mapas mesoamericanos y coloniales son todo un lenguaje visual, ¿no? Ahora sí que hay toda una serie de contenidos, ¿no? Ahora, estoy un poquito consciente del tiempo, ¿no? Me voy a pasar una serie de slides porque me interesa más que vean precisamente esto, ¿no? Bueno, les platicaba aquí, por ejemplo, precisamente esta idea, ¿no? De pensar cómo a partir de todas estas tecnologías, cómo a partir de todos los desarrollos que nosotros estamos llevando a cabo, podemos básicamente integrar también el conocimiento de las comunidades, pero las comunidades también se pueden integrar básicamente ellas mismas, ¿no? Como productoras de tanto de tecnología como de conocimiento, ¿no? Y tenemos una rama muy interesante de investigación precisamente de tecnología de colonial, que bueno, que estamos desarrollando precisamente con las comunidades. Nosotros trabajamos
con una serie de comunidades nahuas en la Sierra de la Songolica en Veracruz, y bueno, precisamente estamos en pláticas con ellos de cómo hacer todo esto, ¿no? Y bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Precisamente de los documentos vivos, ¿no? De los documentos precisamente que están todavía en uso por las comunidades, ¿no? Y que sirven como dispositivos, pues mucho mnemotécnicos, ¿no? Que apoyan a la cohesión social, ¿no? La formación de la identidad y bueno, también generan una diversidad de conocimientos sobre historia, ¿no? Y el entorno y relaciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, con estos experimentos de Computer Vision, lo que hicimos fue un primer acercamiento a identificar topónimos, por ejemplo, personas, ¿no? Lugares dentro de estos mapas para después poder, por ejemplo, hacer cosas como, bueno, si yo me encuentro un topónimo, el topónimo de Zempoala, y quiero saber dónde, en qué otras colecciones del mundo aparecen los topónimos de Zempoala, por ejemplo, ¿no? Pues yo podría hacer una búsqueda de esta manera, ¿no? Y bueno, la idea detrás de esto es precisamente utilizar teorías y métodos de codiseño, ¿no? Para desarrollar como un kit de herramientas de ciencia ciudadana participativa, reutilizables básicamente para el aprendizaje automático también cultural, ¿no? Y finalmente, bueno, pues a partir de esto, a partir de estas diferentes propuestas y métodos, pues ahora estamos generando dentro del proyecto de las flotas de la Nueva España toda una serie de pipelines, ¿no? Que están alimentando ahora a un laboratorio de inteligencia artificial, donde se conjuntan, pues bueno, todas estas herramientas y técnicas de manera tal que, bueno, imaginen que en un futuro ustedes quieren trabajar una colección de documentos con los que quieren trabajar, ¿no? Acceden a este laboratorio y que los lleva de la mano, ¿no? De estos diferentes pasos, ¿no? Por ejemplo, meten los documentos al laboratorio, se hace la transcripción automática y la traducción automática, por ejemplo, en el caso del náhuatl, ¿no? Se hace, por ejemplo, una especie de estandarización, por ejemplo, al español moderno, ¿no? Después, dentro de este mismo laboratorio o dentro de este mismo pipeline, ¿no? Los documentos se identifican miles de conceptos de su interés y pueden ustedes entonces analizar, bueno, pues esto, ¿no? Estos documentos con el Geographical Text Analysis, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues estamos precisamente en la creación de este laboratorio de inteligencia artificial como tal y finalmente me gustaría que le echaran un poco un ojo, ¿no? Cuando tengan tiempo a este proyecto que se llama Las Flotas de la Nueva España y que la idea detrás es aplicar, ¿no? Toda esta serie de técnicas computacionales que nos permitan identificar, extraer y analizar información dentro de una colección de miles de documentos acerca de los viajes que se llevan a cabo dentro del sistema de flotas de la carrera de Indias, ¿no? Mm, y bueno, si ustedes no han escuchado hablar de las flotas de la Nueva España, estos son precisamente las flotas del Imperio Español que mueven absolutamente todo lo que pasa entre América y Europa. Es decir, ¿no? Son las flotas, ¿no? Que transportan personas, animales, plantas, absolutamente todo lo que se puedan imaginar que se transporta entre América y Europa pasa por las flotas de la Nueva España. Y tenemos una documentación riquísima, ¿no? Precisamente de cómo suceden estos viajes, qué es lo que sucede, ¿no? Y bueno, tenemos 5 casos de estudio en específico, donde vamos a trabajar desde, por ejemplo, qué es lo que está pasando con la esclavitud indígena. Se sabe muchísimo de la esclavitud africana, transatlántica, ¿no? Pero no se sabe tanto realmente de la esclavitud indígena por una serie de razones, ¿no? Tanto históricas como historiográficas. Y sin embargo, bueno, hay una serie de registros súper interesantes donde nosotros podemos realmente identificar, ¿no? Gente que se están llevando desde América hacia Europa, ¿no? Bueno, para que se den una idea de lo que les estoy hablando, los reyes católicos en su momento con esta discusión que existe acerca de si los indígenas tienen alma o no, etcétera, termina habiendo una prohibición muy pronto, por así decirlo, en el siglo XVI de la esclavitud indígena, pero esto no quiere decir que realmente se para, ¿no? O sea, es con muy buena intención, pero realmente lo que sucede es que sigue habiendo, ¿no? Se sigue haciendo, bueno, ¿no? Los sistemas de esclavitud como se hacen en este momento, ¿no? Pero se invisibiliza profundamente, ¿no? Por lo tanto, ahora no se conoce tanto, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de nuestros casos de estudio. Otro caso de estudio, por ejemplo, es qué sucede con la extracción, por ejemplo, enorme de conocimiento que sucede de América, ¿no?
porque, bueno, pues hay toda una serie de situaciones muy interesantes con respecto al conocimiento médico, ¿no? Que está sucediendo en este momento y que básicamente los españoles vienen a América, ¿no? Extraen no solamente las plantas, ¿no? Sino también el conocimiento de curación, ¿no? Indígena como tal, lo registran, lo hacen suyo, ¿no? Lo transforman, lo ponen en latín, por ejemplo, le ponen nombres, ¿no? Se lo llevan a Europa y esto es lo que genera después las revoluciones médicas en Europa en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie de conocimientos que nosotros sabemos que pasan a través de las flotas, ¿no? Y que bueno, ¿no? Que no se sabe tanto acerca de ello. Y bueno, tenemos otros tres casos de estudio también bastante interesantes que, bueno, pues si les interesa, se los dejo, ¿no? Para que lo vean básicamente en el website y por supuesto me pueden preguntar cuando quieran. Entonces, voy a parar un poquito en este momento para ver si tienen preguntas, inquietudes. Si no, pararemos 5 minutos antes de pasar a la siguiente parte, pero bueno, eh, abro ahora sí que el piso, ¿no? Para que me digan sus inquietudes. Aprovechen y pregunten. Sí, yo te quería preguntar si el mapa este que mostraste de las enfermedades en el siglo XVI, ¿se puede acceder a ese mapa o hay alguna forma como de consultarlo? No, pero te lo puedo enviar, Ivonne. O sea, lo que pasa es que estamos todavía en investigaciones preliminares, ¿no? Pero si quieres verlo, te lo puedo enviar. Te puedo enviar también el dataset si te interesa, ¿no? O sea, si te interesa algo como específicamente de ello, tú dime, escríbeme y lo platicamos. Ah, perfecto, sí, te mando un correíto. Muchísimas gracias. Sí, sin problema. Siguiente pregunta. Bueno, si nadie, entonces, a ver, yo tengo varias. Déjenme hago una y después alguien más, por favor. Em, Tiene que ver con estos archivos de las comunidades. Eso es algo en donde yo la verdad me declaro ignorante, me viene como sorpresa, ¿no? Ujú. Entonces, deja ver si entiendo bien. O sea, hay comunidades de poblaciones predominantemente indígenas que de alguna forma se hacen de copias de estos códices que están, o bueno, de estos documentos que están en los archivos pues, coloniales del mundo y Ujú. luego los incorporan a su acervo de conocimiento. ¿Lo entendí bien? Bueno, O- sí, un poco así y un poco no, Víctor. Claro, es que creo yo que no lo expliqué con la calma que tenía que haberlo hecho. Básicamente lo que sucede es que muchos de estos documentos sabemos que pertenecen a las comunidades. O sea, muchos de los documentos, por ejemplo, que existen en el British Library, en el Bodleian, en la Universidad de Liverpool, aquí en México, en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, del Museo Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Son documentos que por una razón u otra, históricamente, se quitaron, se extrajeron básicamente de las comunidades, ¿no? Pero claro, las comunidades tienen perfecta memoria de estos documentos, ¿no? Entonces, hay un mapa, por ejemplo, el mapa de Teozacalco en Oaxaca, que la comunidad, ese mapa está en la Universidad de Texas en Austin, ¿no? Por toda una serie de razones termina ahí, ¿no? Ese mapa es un mapa colonial y luego existe otro códice, ahora se le llama el Códice Tonindeye, que está en el British Museum, en el Reino Unido, ¿no? Estas dos cosas, tanto el mapa como el códice, ya no me dio tiempo de enseñárselos, ¿no? Se los quería enseñar un poco más con calma, ¿no? Pero bueno, me explayé con la otra explicación y entonces, bueno, ya se me fue la onda. Pero básicamente tanto el códice como el mapa están fuera, están en el extranjero, pero se refieren a esta comunidad de Teozacalco que tiene una tradición histórica maravillosa y súper rica, que saben perfectamente bien de esos documentos, pero que han tenido que trabajar con fotocopias
que en su momento sacaron, ¿no? Y que ellos siguen trabajando con esas fotocopias porque los documentos se han extraído, ¿no? No están ahí, no están en la comunidad por una razón u otra, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto, ¿no? Es que efectivamente muchas de las comunidades saben de sus documentos e incluso siguen trabajando con sus documentos, pero bueno, Teosacalco, por ejemplo, es un caso muy particular que, o sea, no particular, sino en el sentido de muy visible, ¿no? De qué ha pasado específicamente con esa comunidad, porque es un códice que se ha estudiado mucho, ¿no? Es un mapa que se ha estudiado mucho, ambas cosas, ¿no? Pero que las comunidades pues no tienen acceso a ellos. Ahora, con las versiones digitales, por ejemplo, pues ya se pueden meter a verlo, por ejemplo, en alta resolución en el British Museum y en la Universidad de Texas en Austin, ¿no? Pero, por ejemplo, hace 25 años que yo los visité, ¿no? Ellos trabajaban con una fotocopia literal que había alguien les había sacado de la Universidad de Texas, ¿no? Y habían hecho una reproducción del códice Tonindeye, ¿no? En aquel momento, alguien a manita, ¿no? Entonces, y claro, lo van aumentando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay toda una serie de temas de justicia, ¿no? De acceso, que hay que platicar precisamente, ¿no? Que la parte digital dice, pues, lo abrimos. El British Museum magnánimamente, ¿no? Te dice, claro, aquí está, ¿no? En vivo y a todo color lo puedes ver, ¿no? Pero, ajá, sí, nosotros que tenemos luz, computadora e internet, ¿no? Pero, ¿y qué tal si eso no sucede, ¿no? Gracias. Y una pregunta relacionada a esto. O sea, ya hay varios procesos históricos justo de, digamos, la ruta de este documento, de estos documentos, ¿no? Em, ¿Hay alguna sistematización de estos procesos? Es decir, que tú sepas, ¿hay algún dataset donde puedas decir, mira, ese es el provenance, como la procedencia de Mm, los documentos, mm. algún dataset grande de procedencia para rastrear, ¿no? No como tal. Fíjate que, o sea, esa información sí existe en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? El INA, incluso hay un par de publicaciones de la revista de Arqueología Mexicana, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay un historiador maravilloso que se llamó Philip Glass, que hizo como un catálogo de dónde estaban los documentos, a qué comunidades pertenecían y dónde estaban en el mundo, ¿no? Fue como el primer catálogo de códices y mapas coloniales, ¿no? Que se hizo, ¿no? Y después, por supuesto, que gente maravillosa de la UNAM, ¿no? Etcétera, etcétera, ha hecho otros catálogos. Pero un dataset digital, por ejemplo, no, yo no conozco ninguno de Provenance, ¿no? Pero es algo que habría que hacer. Es algo que definitivamente habría que hacer. Si a alguien le interesa aquí en este grupo, proyecto de maestría, doctorado, definitivamente sería una cosa maravillosa porque... Y además, Gracias. claro, detrás de ello hay toda una serie de estudios interesantes. O sea, yo pienso que no solamente es el catálogo, sino, por ejemplo, habría que hablar de ontologías de la violencia, Víctor. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, por ejemplo, ¿no? Cuando un documento es extraído de una comunidad de ciertas formas? Porque muchas veces estos documentos, a veces simplemente no se sabe de dónde vienen, pero muchas otras veces, por ejemplo, vienen de extracciones forzosas de la revolución, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú ves la formación del Archivo General de la Nación, a mí el Archivo General de la Nación lo amo, me encanta, ¿no? Siempre voy a dar gracias de que tenemos un Archivo General de la Nación, ¿no? Pero al mismo tiempo, la forma en cómo se forma, ¿no? Es una violencia detrás, ¿no? Tremenda, ¿no? Porque lo que hace es esto, ¿no? Arrebatar memoria, ¿no? O sea, todos estos procesos históricos, ¿no? De la formación de los archivos es bien difícil, ¿no? Pero que no se habla tanto, ¿no? Acerca precisamente de cuál es la violencia, ¿no? Que sucede detrás al momento de extraer, ¿no? Estos documentos de las comunidades, ¿no? Ujú. Gracias, sí, justamente más o menos por ahí estaba pensando. Pero bueno, le doy la palabra a alguien más que quiera aprovechar que tenemos aquí a Patricia. Bueno, claro, a mí me encanta que les haya quedado tan claro. Ah, no sé si Tania está levantando la mano o es un icono curioso de manita levantada. Bueno, Bueno, pues, ¿quieres que hagamos un pequeño break o seguimos con la segunda parte? pues si quieren seguimos con la segunda parte. No sé si les parezca claro.
pueden, obviamente, como están en sus casas, podrán ir al baño, hacerse un café, lo que sea, ¿no? En lo que... Y bueno, sí, nada más para avisarles a todos, tenemos que terminar la clase un poquito antes de las 12 porque Patricia tiene que irse corriendo, entonces aprovechen para hacer preguntas, no sean tímidos, es realmente una gran oportunidad. Sí, bueno, de todas maneras, si por cualquier razón les entra la conciencia y no quieren hacer preguntas, no se preocupen para nada. Siempre me pueden mandar un email, ¿eh? Sin ningún problema. A ver, ahora les voy a compartir esta otra parte. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, Sí. Ujú. Ok, bueno, aquí vamos a cambiar un poco, ahora sí que la velocidad, ¿no? Y lo que vamos a hacer en esta parte, en esta sección, es, vamos a sumergirnos un poco, ¿no? En la historia de la inteligencia artificial que está transformando realmente el mundo que nos rodea de muchas maneras distintas, ¿no? Y el propósito básicamente de esta plática es acercarlos un poco más a ver cómo es que la inteligencia artificial funciona, atendiendo precisamente, bueno, ¿no? Seguramente algunas de las pláticas que ustedes ya han tenido con Víctor, ¿no? Seguramente con pláticas con otras personas, ¿no? Pero especialmente pensando que hay yo digo que muchísimos vacíos de conocimiento, sobre todo con respecto a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y hay muchos mitos, ¿no? Hay como muchas cosas que se dicen y muchas cosas que uno ve en el social media, ¿no? En internet que confunden profundamente, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las capacidades de la inteligencia artificial? Pero también cuáles son los retos, ¿no? Y cuáles son ahora sí que las limitaciones, ¿no? Entonces, creo yo que es muy importante para ustedes, no solamente como estudiantes, sino simplemente como personas dentro de la sociedad, ¿no? Que sepamos de dónde viene la inteligencia artificial y cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, en vez de empezar un poco con los primeros años de la inteligencia artificial, si nos da tiempo llegaremos ahí, pero si no, lo que me interesa más es que empecemos un poco al revés, ¿no? O sea, es decir, empezar con esta revolución que se ha llamado inteligencia artificial generativa y que ha tomado la forma de herramientas como ChatGPT, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero definiendo un poco qué es la inteligencia artificial. Bueno, pues la IA se ha definido como un campo de la informática que se enfoca básicamente a desarrollar sistemas o máquinas capaces de realizar tareas que requieren un nivel, por así decirlo, de inteligencia humana, ¿no? Y se ha llegado a pensar, bueno, se ha llegado a definir, ¿no? Como la creación de sistemas que pueden pensar, ¿no? O actuar de manera similar a los humanos, ¿no? Lo primero que yo quiero decir al respecto es que para mí el término de inteligencia artificial, aunque en realidad, bueno, pues lo utilizamos, yo pienso que hay que ser muy críticos del mismo, ¿no? No solo porque tiende a ser engañoso, sino también porque existen otros muchos términos, ¿no? Como aprendizaje automatizado por computadora, ¿no? O machine learning, que en mi opinión, pues me parece que describen mucho mejor lo que en realidad se está haciendo, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de machine learning, ¿no? O de aprendizaje automatizado por computadora? Con machine learning nos referimos al proceso mediante el cual, a través de una serie de algoritmos o modelos, podemos enseñarle básicamente a la computadora a aprender, a identificar patrones, ¿no? Y generar acciones a partir de una muestra del mundo real. ¿Cómo funciona esto? A mí me gusta explicarlo de maneras sumamente sencillas, ¿no? Porque a pesar de que ciertamente hay, bueno, puede haber procesos muy complejos detrás, ¿no? Víctor no me dejará mentir, ¿no? Pero hay maneras de entender, ¿no? Qué es lo que funciona o cómo funciona detrás, mucho más sencillas, ¿no? O sea, imaginémonos, por ejemplo, ¿no? Que nos gusta muchísimo hacer postres, ¿no? Que ustedes se dedican un poco a la repostería y a las galletas, ¿no? Y tenemos como tarea enseñarle a un robot, y por robot me refiero a un algoritmo, por ejemplo, ¿no? A reconocer galletitas de cada forma, ¿no?
Pero el algoritmo no sabe absolutamente nada de formas de galletas, ¿no? Entonces, primero lo que tú haces es que tú le muestras unas galletas, ¿no? Y le dices, este es una estrella, esto es un círculo, esto es un corazón, ¿no? Y el algoritmo lo que hace, el robotito lo que hace es prestar atención, ¿no? Y empieza a notar ciertas diferencias en estas galletas que le estás enseñando, ¿no? O sea, por ejemplo, las estrellas tienen puntas, ¿no? Los círculos son redondos, ¿no? Los corazones, por ejemplo, tienen esta formita de V, ¿no? Etcétera, etcétera. Y después de aprender, digamos que ahora le das al robotito una nueva galleta que nunca ha visto antes y le preguntas, ¿qué forma tiene esta galleta? Entonces, la idea es que el algoritmo va a usar lo que aprendió detrás, ¿no? Y te va a responder a partir de ello con un cierto nivel de confianza, ¿no? Por ejemplo, si esto es una galleta, perdón, si esto es una estrella o si es un corazón, ¿no? Ahora, digamos que cocinamos una nueva tanda de galletas, ¿no? Y que no tiene ninguna de estas formas, pero esta vez las galletas son galletas de arbolitos navideños, ¿no? Entonces, se las mostramos ahora al algoritmo, ¿no? Va a ser muy difícil que éste reconozca esta nueva forma porque la muestra con la que aprendió, que era básicamente una galleta, pues no contenía esta forma de arbolito, ¿no? Bueno. Pues en los Large Language Models o modelos extensos de lenguaje que operan detrás de herramientas como ChatGPT y que son capaces de generar algo como lenguaje o imágenes, ¿no? Y de ahí su nombre, funcionan de manera muy similar, ¿no? A partir de un tipo de machine learning llamado Artificial Neural Networks. Ujú. Y el campo del que provienen básicamente es este campo que ya les platicaba antes, que se llama Natural Language Processing como tal, ¿no? Que ya les había platicado como de qué va, ¿no? El campo. Y todo esto, antes de la existencia de los Large Language Models, comienza básicamente a partir de una serie de análisis estadísticos predictivos que nos va a decir cuál es la probabilidad de que una palabra siga después de la otra, ¿no? O sea, ustedes han visto, por ejemplo, el texto predictivo en su teléfono, ¿no? Pues bueno, de los primeros campos, ¿no? De los cuales se desarrolla precisamente todo esto de la inteligencia artificial generativa, es precisamente esta idea, ¿no? De cómo podemos predecir qué palabra sigue después de la otra. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es aleatorio, ¿no? Si ustedes lo piensan, el lenguaje, a pesar de ser súper fluido, y que eso es un tema súper interesante, ¿no? De cómo cambian los lenguajes, ¿no? Ciertamente tiene una serie de reglas, ¿no? A partir de las cuales, pues nosotros podemos enseñarle, por ejemplo, a un algoritmo cómo funciona, ¿no? Incluso esto se implementa, por ejemplo, muy pronto en los browsers, ¿no? Cuando ustedes escriben en Google, por ejemplo, ¿no? Los perros son mejores que, y les pone una lista, ¿no? De opciones, ¿no? Que los gatos, que las personas, que no sé, ¿no? Lo que sea, ¿no? Esto básicamente lo que está haciendo es este texto predictivo y lo que está implementando es un algoritmo que estadísticamente está prediciendo cuál es la palabra a partir de un sample que ya aprendió enormemente, ¿no? De enorme, cuál es la palabra más probable que siga después de la otra, ¿no? Bueno, como les decía, esto se le llama predictive text y es precisamente el principio que se utilizó ahora sí que al principio de toda esta carrera, ¿no? De desarrollo del lenguaje, de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y bueno, esta tecnología realmente tiene muchísimos años, ¿no? En los noventas, IBM, por ejemplo, liderea lo que se llama los modelos de alineación, que son pioneros, ¿no? En el modelaje estadístico del lenguaje. Y luego, ya hacia los años 2000, ¿no? Se construyen datasets a escala, ¿no? De la web, con lo que se le llamó en algún momento Web as a Corpus, ¿no? Pero el acercamiento dominante, pues era esto, ¿no? O sea, los modelos estadísticos detrás, ¿no? Y eventualmente surgen lo que se llaman las redes neuronales, ¿no? Que son modelos matemáticos que lo que hacen es tratar de imitar, ¿no? El funcionamiento de las neuronas del cerebro. O sea, esta idea de la inteligencia artificial que les platicaba yo antes proviene precisamente de la imitación del cuerpo humano, ¿no? La visión por computadora, los nuevos desarrollos, ¿no? Lo que intentan hacer es precisamente imitar, ¿no? Las diferentes capacidades del ser humano, desde el cerebro hasta los ojos, hasta el habla, ¿no? E incluso el movimiento, ¿no? Ustedes pueden ver esto en la robótica sin ningún problema, ¿no?
Y entonces, estas redes neuronales, ¿no? Que están imitando el funcionamiento de las neuronas en el cerebro, básicamente lo que hacen es componerse de nodos, ¿no? O sea, neuronas artificiales que están conectadas entre sí y están organizadas en capas de entradas, ¿no? Capas ocultas, ¿no? Y capas también de salida, que trabajan básicamente en conjunto para procesar información, ¿no? Y lo importante de estos modelos es que aprenden, como les decía yo anteriormente con el ejemplo menso de las galletitas, ¿no? Pero que pienso yo que es bastante poderoso, ¿no? Aprenden a partir de ejemplos, ¿no? Es decir, en lugar de seguir instrucciones específicas, las redes neuronales ajustan sus conexiones internas, es decir, los pesos que tienen, ¿no? Durante el proceso de entrenamiento. Y esto les permite aprender, ¿no? Patrones complejos a partir de datos, ¿no? Como el reconocimiento precisamente de imágenes, ¿no? O la traducción de idiomas. Y son la columna vertebral de muchas aplicaciones actuales de la inteligencia artificial. Pero la revolución que viene con los modelos extensos del lenguaje, ¿no? Y que permite el desarrollo de estas herramientas que ahora ustedes conocen como ChatGPT, es que en 2017 se crea una arquitectura computacional que te permite llevar a cabo el tipo de predicción que hacía el texto, pero ahora no solamente con oraciones o con párrafos, sino ahora con millones de palabras, ¿no? Y este mecanismo se presenta por primera vez en un artículo bien interesante, ¿no? Que proviene de un grupo de investigación dentro de Google y que marca, bueno, este hito, ¿no? Y que es este artículo que ven ustedes aquí en la pantalla que se llama Attention is All You Need, ¿no? Y es gracias a este mecanismo que se le llama mecanismo de atención que se implementa esta arquitectura llamada Transformers. El mecanismo de atención también es súper interesante, tiene que ver precisamente en cómo funcionan no solamente los ojos, sino cómo nosotros como seres humanos podemos poner atención a cierta cosa y no a otra, ¿no? Pero bueno, no tenemos tanto tiempo, ¿no? Como para adentrarnos en esto, ¿no? Pero les recomiendo que vean un poco la historia detrás de este artículo, ¿no? Es muy, muy interesante. ¿Por qué se llaman Large Language Models? ¿Por qué se llaman grandes modelos de lenguaje? Bueno, pues porque estos modelos han sido entrenados en vez de con mi batch de galletitas, ¿no? Con prácticamente toda la información que se encuentra en línea. Es decir, estas grandes compañías lo que han hecho ha sido minarse desde Wikipedia, Reddit, Facebook, ¿no? Todas las páginas, ¿no? Que se encuentran y básicamente, bueno, ¿no? Pues es con este tipo de datos, ¿no? Enormes con los que se entrenan estos modelos, ¿no? Y bueno, se están utilizando para crear, por ejemplo, asistentes en medicina, ¿no? En todas las áreas de conocimiento, ¿no? Y bueno, de ahora de la misma manera, ¿no? Que le puedes pedir, por ejemplo, que escriba acerca de un tema en específico de manera bastante convincente, ahora de manera incremental, ¿no? También ahora se producen, por ejemplo, videos, ¿no? Imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría darles ejemplos como muy concretos de cómo funciona esto. Uno de los primeros problemas que presenta la inteligencia artificial generativa y que tiene que ver con la muestra con la que estos modelos han sido entrenados es que incurren en fuertes, fuertes sesgos, ¿no? Estos pueden ser sesgos raciales, de género, de clase, entre muchos otros, ¿no? O sea, es decir, si pensamos en nuestro ejemplo súper sencillo de las galletas, ¿no? El algoritmo es capaz de identificar y reproducir aquellas formas que les enseñé a partir básicamente de la muestra, ¿no? Sin embargo, cuando le introducimos nuevas formas como los arbolitos, ¿no? Empieza a tener problemas porque esto no lo ha visto antes, ¿no? Ahora, si ustedes lo piensan, los datos del Internet, que es de donde se saca esta información, si ustedes ven, por ejemplo, un mapa de dónde salen los datos del Internet, que sí hay algunas publicaciones que han hecho esto, ¿no? Van a ver que no son los datos más diversos, ¿no? Para empezar, la mayoría de los datos están en lenguas occidentales, principalmente inglés, de hecho, ¿no? Y entonces, pues ya, ni qué decir, ¿no? De encontrarse representaciones, por ejemplo, de otomí o de zapoteca, ¿no? O de aymara o qué sé yo, ¿no? Rapanui, ¿no? O sea, por supuesto que no hay, ¿no? La mayoría de las representaciones, además, son a partir de una visión patriarcal. ¿Por qué? Porque la mayoría de los datos que se producen, desgraciadamente dentro del Internet, son todavía, ¿no? Producidos por hombres blancos básicamente, predominantemente del norte global, ¿no? Y normalmente, bueno, ¿no? Pues europeos o estadounidenses, ¿no?
Por supuesto que hay muy poca representatividad femenina, ¿no? O de otros géneros, por ejemplo, ¿no? Ya ni qué decir de niños, ¿no? O de poblaciones originarias, ¿no? O de características raciales, por ejemplo, no blancas, ¿no? Y esto hace que estas herramientas tengan sesgos profundos, como les decía antes, de raza, género, clase, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que produce un modelo como ChatGPT? En este caso, en este ejemplo, yo lo hice con ChatGPT 4, ¿no? La versión 4, cuando le pedimos que cree la representación de una mujer azteca, ¿no? Bueno, vamos a, vamos nada más a deconstruir solo dos o tres aspectos de esta imagen y el texto, ¿no? Mm, ni por dónde empezar, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes no son historiadores, ¿no? O arqueólogos, pero ¿qué está mal en esta imagen y su texto a primera vista? ¿Alguien me puede decir así como rápidamente qué ven que está extraño en esta imagen? Cualquier cosa, lo que se les venga a la mente. Pues el tono de piel que diga que es un entorno de selva tropical. eh, Bueno, sí, efectivamente, para empezar, pues la mujer es blanca, ¿no? los rasgos también faciales, ¿no? Susana, Absolutamente. Susana tenía también algún comentario, me parece. Ah, sí, iba a decir los rasgos faciales Exacto, también. está tendiendo a los ideales europeos de belleza, ¿no? Y ni qué decir que sale ahí súper encueradilla, ¿no? Porque claro, no se me ocurrió ponerles una mujer vestida tradicionalmente, ¿no? Mexica, por ejemplo, ¿no? Pues esto no se usaba, pero para nada, ¿no? Además, bueno, ni qué decir, por ejemplo, de esta especie de arma, ¿no? Que se carga, hay todo un imaginario aquí europeo de calaveras, ¿no? De la muerte, ¿no? El penacho, y bueno, ¿no? Ya ni qué decir, por ejemplo, de esto de la selva tropical, ¿no? Porque hasta donde yo sé, ¿no? Pues la Cuenca de México definitivamente no es una selva, ¿no? Entonces, claro, todo esto está tendiendo precisamente a este imaginario europeo, ¿no? Entonces, ya de por sí lo que nos muestra la imagen es una cosa grave, ¿no? En este sentido, ¿no? Ahora, vean el texto, por ejemplo, ¿no? El texto se refiere con toda la seguridad y todo el plomo del mundo, ¿no? Está tendiendo a sus detalles, como dice, históricos y culturales que definitivamente no son fieles a la tradición, ¿no? Y aquí te está diciendo, son fieles a la tradición. Entonces, hay que pensar qué es lo que está detrás qué es lo que está pasando básicamente detrás de esta interpretación, ¿no? Que el modelo básicamente está haciendo. Ahora, si nosotros le preguntamos acerca de la batalla de Dunkirk, que es una batalla famosísima de la Segunda Guerra Mundial, no solamente nos va a dar datos muy exactos, sino que también nos puede ayudar a plantear preguntas muy interesantes, como los aspectos menos conocidos de la historia de esta batalla, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, temas que se podrían abordar que pueden ser de gran interés. Yo no soy una experta en la Segunda Guerra Mundial. Pero tengo compañeros en Lancaster que son súper expertos en este tema, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y esto nada más lo traduje al español, ¿no? Pero en su momento lo hice este ejercicio en inglés y les mostré precisamente esto, ¿no? Y les pregunté, a ver, tú que eres un experto, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, tú dime, por ejemplo, ¿qué te parece esto, ¿no? O sea, que si realmente sabe, o sea, realmente te está dando una respuesta súper interesante y mi colega me decía, Dios mío, aquí está apuntando, ¿no? Una serie de temas, incluso de doctorado, que sería súper interesante verlos, ¿no? Entonces, es decir, sabe muchísimo acerca de la Segunda Guerra Mundial, pero prácticamente nada sobre la cultura náhuatl. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues lo que platicábamos de las galletas, ¿no? A que los datos con los que estos grandes modelos de lenguaje han sido entrenados, pues son datos occidentales en lenguas predominantemente europeas, con referentes culturales y sociales, particularmente del norte global. ¿Y por qué me interesa tanto señalar esto? Bueno, porque tiene implicaciones sociales importantísimos para nosotros, ¿no? Particularmente porque nosotros no pertenecemos a esas esferas, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cosas, ¿no? Que necesitamos entender
de cómo funciona todo esto, ¿no? Por ejemplo, los modelos de reconocimiento facial funcionan exactamente de la misma manera, ¿no? Donde a partir de un sample enorme de rostros, ¿no? Se le ha enseñado a la máquina, ¿no? A reconocer, por ejemplo, características, ¿no? Como tal del rostro de las personas. Y el gran problema viene, por ejemplo, ¿no? Cuando las empresas, que esto ya se ha hecho, ¿eh? Por eso están aquí todos estos artículos que además ni siquiera son tan, ahora sí que ni siquiera son tan recientes, ¿no? O sea, lo que quise demostrar básicamente con estos artículos que van desde 2016, me parece, hasta 2024, es precisamente que esto es un problema que no se ha resuelto, ¿no? Cuando estas empresas empiezan a intentar implementar sistemas de detección criminales, ¿no? Y estos algoritmos han sido básicamente, ay, perdón, y estos algoritmos han sido básicamente entrenados, ¿no? Con bases de datos que estadísticamente contienen rostros de personas no blancas, o sea, es decir, predominantemente negras o morenas, debido a que, por supuesto, ¿no? Estos datasets vienen de Estados Unidos, ¿no? Y las condiciones sociales que se les imponen a estos grupos, pues han hecho básicamente que la mayor parte de las poblaciones en las cárceles sean gente, ¿no? O negra o de piel morena, ¿no? Y entonces estos sistemas, ¿no? Aprenden de estas bases de datos y básicamente lo que ha pasado es que estos algoritmos identifican de manera desproporcionada a personas no blancas como criminales, ¿no? Entonces, imagínense el impacto, ¿no? Que esto tiene en el momento que sale a la sociedad, ¿no? Si nosotros confiamos en que ChatGPT, dejen que nos diga, que nos haga la tarea, ¿no? Para la universidad, que no pasa nada, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero ustedes confían porque ChatGPT o Gemini o cualquiera de estos modelos les presenta una voz autoritaria, no sé, una voz convincente, ¿no? Una voz convincente de qué es lo que tú le estás preguntando y qué es lo que conoce, ¿no? Y tú no sabes que existen todos estos sesgos detrás. Tú puedes pensar, ah, sí, por supuesto, ¿no? Perfectamente bien, ¿no? Te tragas ese conocimiento, ¿no? Te tragas esa idea de conocimiento con toda una serie de efectos tremendos, ¿no? Detrás para la sociedad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa también con los sistemas médicos, ¿no? Los sistemas médicos está pasando exactamente lo mismo. Se están profundizando, por ejemplo, ¿no? Los sesgos raciales dentro de la implementación, por ejemplo, de reconocer quién tiene derecho a, por ejemplo, seguro social, ¿no? Ahora, en México esto no se está implementando todavía, ¿no? Pero claro, ¿no? Ahí ya tenemos toda una serie de ejemplos a los cuales hay que ponerles atención porque precisamente todos estos modelos, ¿no? Tienen todas estas diferentes características que reproducen no solamente ideas de la colonialidad, sino también estos sesgos súper importantes, ¿no? Es decir, lo que está pasando ahorita en este momento con las grandes empresas, sobre todo, pues esto, las empresas tanto norteamericanas, pero también de fuera, ¿eh? Porque podemos hablar de otros modelos grandes de lenguaje que al final están utilizando los datasets que están sacando estas grandes empresas, y que bueno, ¿no? Que al final reproducen también estos sesgos por toda una serie de razones. Lo que está sucediendo es que se están creando algoritmos racistas, sexistas y discriminatorios, porque esto también es lo que existe dentro de nuestra sociedad, ¿no? Hay que aceptarlo, pero además, ¿no? Está sesgado particularmente hacia las visiones del norte global porque viene de estos datasets, ¿no? Entonces, si no queremos reproducir estos sesgos, tenemos que empezar a cuestionarnos quiénes, cómo y desde dónde se crean estas tecnologías y, por supuesto, adoptar una postura siempre crítica hacia las mismas, ¿no? Entonces, podemos empezar a ver no solamente el poder de estas herramientas, o sea, lo podemos utilizar para cosas increíbles y maravillosas, ¿no? No sé, a mí me parecen tecnologías súper útiles, ¿no? Nosotros, bueno, lo que les enseñé al principio, ¿no? Toda esta parte de toda esta parte de cómo se están utilizando, por ejemplo, pues esto, ¿no? Para desbloquear acceso a archivos, ¿no? Para ayudar, por ejemplo, a localizar hotspot de crímenes, ¿no? Enfermedades, o sea, todas estas cosas tienen como una serie de usos súper importantes y súper beneficiales, ¿no? Pero
también tienen este otro lado, ¿no? Súper importante que hay que ponerle atención, sobre todo nosotros, ¿no? Que no estamos de ese lado del norte global, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que cualquiera de las interpretaciones que normalmente estos grandes modelos de lenguajes hacen no son necesariamente correctos, ¿no? O representativos de lo nuestro, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos considerar, ¿no? Las problemáticas que vienen detrás de los grandes modelos de lenguaje, cuál es el tipo de pensamiento que nosotros queremos crear frente a ello. Y nosotros ahorita tenemos precisamente, les platicaba creo al principio, acerca de esta línea de investigación de tecnología específicamente de colonial, donde estamos apuntando precisamente a la idea de cómo podemos generar tecnología y crear básicamente desarrollos desde nuestras propias comunidades, desde el sur para el sur, ¿no? Les recomiendo muchísimo que se echen un clavado a un proyecto que se llama LATAM GPT, que es básicamente un proyecto del Centro Nacional de Investigación de Inteligencia Artificial de Chile y donde se está creando precisamente este esfuerzo de pensar, claro, tenemos este sesgo enorme, ¿no? Donde hay muy poca información acerca de Latinoamérica. De hecho, el CENIA calculó que, claro, empresas como OpenAI no te dicen exactamente dónde sacaron los datos, ¿no? O sea, ninguna de estas empresas, ¿no? Pero calcula, por ejemplo, el CENIA que solamente alrededor del 0,2% tal vez de los datos que se han utilizado que se utilizaron para ChatGPT 3, por ejemplo, podían ser latinoamericanos. Imagínense, 0,2%, o sea, es nada, nuestra representación es nula, es cero. Y a estas compañías no les importa tampoco la representación del sur global, ¿no? Precisamente porque pues no es su objetivo, ¿no? Entonces, la TAM GPT lo que están haciendo es precisamente crear un modelo grande de lenguaje que atienda por lo menos a este sesgo, ¿no? Donde la idea es precisamente poner información de todo Latinoamérica para pues evitar. Vaya, evitar no es la palabra, porque nunca vamos a evitar los sesgos, sino básicamente tratar de balancear un poco el conocimiento, ¿no? Que existen dentro de estos modelos. Nosotros, por ejemplo, desde nuestros proyectos de investigación los estamos apoyando a ellos con datos precisamente históricos, porque si ustedes lo piensan, hay una cuestión aquí bien interesante. El Elon Musk, que es un tecnócrata que yo aborrezco profundamente, dijo en enero de este año que ya se habían acabado los datos reales para el entrenamiento de los grandes modelos de lenguaje, ¿no? Claro, este hombre está partiendo de la idea de que para él solamente los conocimientos válidos son los del norte global, ¿no? Entonces, claro, dijo, ya no hay datos en el Internet, ya nos acabamos todos los datos reales, ¿no? Pues ya está, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los datos reales son importantes para los grandes modelos de lenguaje? Básicamente, los datos reales se refiere a esta concepción de todos los datos que producimos nosotros como seres humanos. Al contrario de los datos sintéticos, por ejemplo, ¿no? Que son datos que se producen a partir, por ejemplo, de una inteligencia artificial. O sea, son datos que, digamos, la misma máquina produce, ¿no? Explicado así muy someramente, ¿no? El gran problema de alimentar, por ejemplo, una IA con datos sintéticos, que sí se puede hacer, ¿no? Es que básicamente reproduce, ¿no? Los mismos sesgos, los mismos problemas, ¿no? Y entonces por eso los datos reales son tan necesarios. Si ustedes lo piensan, nosotros en nuestros archivos coloniales tenemos 500 años de datos reales. Eso yo no se lo voy a decir a este imbécil, ¿no? Pero bueno, pero bueno, con la gente de Senia, por ejemplo, si estamos trabajando esta idea, ¿no? De, bueno, cómo hacemos representaciones, por ejemplo, ¿no? Dentro de estos grandes modelos con nuestros datos históricos, ¿no? Bueno, lo voy a dejar un poco hasta aquí. Ya no alcanzamos a ver toda la parte de, ¿no? de la historia, etcétera, etcétera. No me quise aventar porque creo yo que no nos va a alcanzar el tiempo. Pero me gustaría otra vez abrir ahora sí que el micrófono, ¿no? Para cualquier pregunta, duda que tengan, comentarios. Muchas gracias, Patricia. Estás muy interesante esto. Bueno, empecemos con una ronda más. Veo que
Irán, ¿tú te desmutaste? Tal vez. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, grupo? Buenos días. Rápido, es que me llamó ahorita que estabas hablando de don señor licenciado Musk, ¿no? Y su Grokipedia, ¿no? Que es un poco como Fascispedia, ¿no? Fascistapedia es lo que está armando. Pero la verdad es que es un poco complicado, porque estamos hablando también de una lucha por la narrativa, ¿no? O sea, no nada más es una lucha por la memoria histórica, ¿no? Sino por cómo construyes la percepción de la realidad de la gente, que también ese es un tema con la inteligencia artificial. Aquí, Ivonne, que somos compañeros de la licenciatura de Historia, hemos platicado muchas veces, por ejemplo, Copilot, ¿no? Que suele tener unas alucinaciones, delirantes, ¿no? En el sentido de que te inventa fuentes que no existen, ¿no? Cuando estás haciendo una búsqueda de ese tipo. O por ejemplo, el mismo Gemini, ¿no? Tiene un problema muy severo para hablar de política de su país, como DeepSeek tiene un gran problema para hablar de política de su propia zona, ¿no? Claro. Entonces, recuerdo muy relevante con Gemini el semestre pasado, estaba haciendo un trabajo sobre sacrificios humanos, somos de historia nosotros, pues, Ujú, sobre ujú. mapuches, ¿no? Justamente sobre Valdivia, cuando se lo comieron en Chile. Pero Gemini insistía que era una leyenda negra, que era falso, que eso no había sucedido, que los mapuches no hacían sacrificios humanos, ¿no? Entonces, era una corrección política llevada al otro lado, ¿no? Porque o sea, como el europeo dice que el sacrificio humano era terrible, ¿no? Y de hecho los historiadores españoles, algunos de ellos dicen que es una cosa comparable con los nazis, ¿no? Y los campos de exterminio. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es negar que existieran los sacrificios humanos. Me pareció le tuve que meter 5 o 6 artículos que ya estaba yo revisando sobre el tema. Y hace una especie de disculpa muy de McDonald's cuando no entra bien cuando no está bien la hamburguesa, ¿no? Es una disculpa muy tonta. Bueno, yo sé que no, Sí. que Ujú. Gemini no existe, pues, ¿no? O sea, no es alguien, pero sus creadores sí suenan como personas muy tontas. Claro. Perdón, era un comentario más que No, una no, pregunta. está muy interesante lo que estás diciendo, Iram. Sí, o sea, efectivamente, ¿no? Acabas yo creo que de tocar el punto clavecísima, ¿no? Que es básicamente que tenemos que recordar que la tecnología no se crea en el vacío. No hay todo un tema, pienso yo ahorita, ¿no? Como en el discurso social y político de todo el mundo, ¿no? Un poco atendiendo, ¿no? Como esta división entre las ciencias y las humanidades, ¿no? Ahora sí que haciendo como una erosión profunda de las humanidades, un poco que le llamamos el problema de la división de los dos caminos, ¿no? Donde se piensa que todo lo que sea ciencia, ¿no? O científico es básicamente la nueva religión, o sea, no lo puedes tocar porque según, incluso yo lo he visto esto mencionado en paneles, ¿eh? O sea, en paneles, por ejemplo, de aplicación de proyectos para fondos, ¿no? Mencionado decir, no, no, pero por supuesto aquí esto es ciencia, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser verdadero, ¿no? Entonces, hay como todo un disfraz, ¿no? Detrás en el discurso del desarrollo tecnológico que se mezcla profundamente con el dinero, con el capitalismo, con el neoliberalismo, ¿no? Etcétera, etcétera, que te está intentando decir, la tecnología es neutral. O sea, la tecnología es perfectamente neutral, ¿no? Aquí no estamos haciendo ningún daño, ¿no? Pero uno de los discursos precisamente que está sacando a la luz todas las problemáticas de la IA, ¿no? Es precisamente ¿no? Que la tecnología no, jamás ha sido neutral. Las ciencias tampoco son neutrales, ¿no? Y entonces estás apuntando precisamente, ¿no? Pienso yo a este problema maravilloso que es que toda la tecnología hay que pensarlo como un producto social, ¿no? Que al final hay que pensarlo básicamente como esto, ¿no? Como algo que no se produce en el vacío y que es una consecuencia de la cosmovisión de quien la produce. Y también hay cambios importantes en la cosmovisión de quien lo usa.
Te lo puedo decir, por ejemplo, con los sistemas de información geográfica, con Google Maps o con Google Earth. La forma, por ejemplo, en la que tú ves los mapas, ¿no? De Google Maps o Google Earth, es una forma que euclidiana, ptolomeana, este, ¿no? De ver el mundo, ¿no? Cuando no todas las sociedades em, pensamos el espacio de esa manera, ¿no? Perdón, Ivonne, ibas a decir algo. Ujú. Sí, bien No, específico, justo mucho. también respaldando la idea de Irán, yo estoy trabajando imaginarios sociales de mujeres gobernantes en crónicas del siglo XVI al siglo XVIII. Y ahorita estoy como buscando así datos de Inés Suárez, que, o sea, ¿qué han dicho los cronistas de Inés de Suárez, no? Y yo ya había encontrado, o sea, yo hice el ejercicio de yo ya revisé las crónicas de Pedro de Valdivia, de Jerónimo de Vivar, de Pedro Mariño Lovera, y dije, bueno, a ver qué dice la IA de si se menciona Inés Suárez en esas crónicas, ¿no? Que yo ya había revisado, yo ya había leído, yo ya había identificado qué Ah, se decía de Inés Suárez. Y también me dijo, no, no se hace mención nunca a Inés Suárez en estas crónicas, ¿no? Entonces sí, o sea, también sesgos tiene un sí, montón y sí es súper chistoso que cuando tú le dices a la IA, no, pues te equivocaste en esto, su disculpa es como, ah, perdón, es que me confundí, pero sí, aquí tienes, y ahí ya te, o sea, a veces sí te da la respuesta correcta, ¿no? Aquí tienes sí, los sí, fragmentos donde sí se menciona Inés Suárez y es como, bueno, gracias. Pero sí, o sea, hay que tener. Sí, creo que es maravillosa para muchas cosas, pero pues siempre hay que claro. tener el criterio de que también justo Iram y yo hemos descubierto que se inventa fuentes o cuando Sí. le preguntas en qué parte de este texto y le subes el texto, ¿no? Se habla de tal tema, te inventa capítulos, o sea, de la misma fuente que tú le estás compartiendo a la IA. ¿Han utilizado otra herramienta que se llama Notebook ML? Sí, Ajá, ok. Esto yo se los recomiendo un poco más, ¿no? Particularmente porque puedes hacer como digamos, como una especie de circuito cerrado, por así decirlo, sí, ¿no? donde solo se Para, toma la fuente, ¿no? solamente se toman las fuentes y te dice Sí. exactamente de dónde viene. Esto es una herramienta muy útil para muchas cosas, ¿no? Yo les recomiendo más que utilicen eso para sus estudios, ¿no? Porque, uff, o sea, sí, no, claro, todos los grandes modelos de lenguaje tienen esta parte de las alucinaciones, porque lo que tienen que recordar es que, como dijo una investigadora maravillosa, estos son pericos estocásticos. O sea, básicamente lo que esto quiere decir es que recuerden que no tiene conciencia, no sabe nada, no está pensando, ¿no? O sea, no hay ninguna de estas cosas humanas. Por eso para mí lo que les digo, ¿no? Este término de inteligencia artificial es engañoso, precisamente por esto, porque la gente piensa, ah, la cosa es inteligente, ¿no? O sea, si hay alguien, ¿no? Como detrás, ¿no? Y claro que no, lo que está haciendo es encadenar una palabra atrás de la otra. Lo que pasa es que lo hace de maneras espectaculares, ¿no? Pero realmente es esto, ¿no? No quiere decir que esté correcta, ¿no? Uno de nuestros primeros experimentos, precisamente, bueno, no primeros, ¿no? Pero uno de nuestros experimentos que estábamos haciendo en su momento cuando estábamos precisamente haciendo toda la parte de handwritten text recognition, ¿no? De reconocimiento de textos manuscritos, empezamos a probar qué tanto podíamos utilizar también modelos grandes de lenguaje para hacer básicamente como el OCR, por así decirlo, de los documentos manuscritos, ¿no? Entonces, hicimos una primera prueba y yo, la primera prueba, me quedé así, dije, no manches, esto es una revolución, está increíble, ¿no? Porque, claro, me dio, ¿no? Un texto que al principio sí que decía algunas de las cosas que decía el texto original, ¿no? Y después inventó una historia, ¿no? Pero además una historia súper colonial, ¿eh? O sea, yo lo veía y decía, qué cosa tan curiosa, ¿no? Porque sí que se inventa como una especie de chisme, obviamente no bien hecho, ¿no? Pero más o menos una especie de chisme, ¿no? Y así, fueron 3 segundos, ¿no? Que me dejó anonadada y dije, no, qué cosa tan impresionante. No, claro, ya después lo vi y dije, Dios mío, esto es pura estupidez, ¿no? Pero bueno, ¿no? Es esto, ¿no? O sea, esto, ¿no? Incluso uno que sabe, ¿no? Cómo, cómo va, ¿no? Cómo funciona detrás. Uno de repente cae en estas cosas que dices, uy, ¿no? Hay que recordar esto, que es un súper perico estocástico, ¿no? No está pensando, no, nada, ¿no? Está básicamente encadenando una palabra tras la otra. Y pues esto, siempre estar muy sospechoso, yo pienso, ¿no? De las cosas que te dice y cómo hace las cosas, ¿no? Yo pienso que es importante tener esta parte de pensamiento crítico, ¿no? Muy
ahora sí que muy enganchado, ¿no? Cuando estamos haciendo investigación, cuando estamos utilizándola, ¿no? Y que esto es algo que necesitamos batallar precisamente porque, no sé, ¿no? De los primeros discursos que yo he visto en paneles, ¿no? ¿Cuál es la relevancia ahora de las humanidades, ¿no? Yo digo, bueno, la relevancia de las humanidades no puede ser más obvia, que básicamente nuestros campos nos enseñan no solamente a pensar de maneras ultracríticas, ¿no? Sino que además nos ponen en contexto toda esta parte social, económica, política, ética, sobre todo, ¿no? Que necesitamos pensar para el desarrollo tecnológico actual, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me parece maravilloso que todos ustedes se estén enganchando con las humanidades digitales, ¿no? Y que estén utilizando, ¿no? La IA y las herramientas y todo, ¿no? Porque sí tienen una parte increíble, ¿no? Sí tienen unas partes muy, muy maravillosas, ¿no? Pero bueno, está todo este lado también, ¿no? Que necesitamos considerar. Sí. Bueno, Muchas gracias, Patricia. Esta muy relevante reflexión. Yo solo quisiera agregar una línea y es que la IA generativa no es una enciclopedia. Lo tengo que repetir todo el tiempo en muchísimos foros. bueno, No sabe nada, ¿no? De cualquier cosa sabe tanto como su tío que habla de cualquier cosa en las reuniones familiares, su cuñado que cree que sabe de todo. Eso es el ChatGPT. Este, bueno, pues muchísimas gracias, Patricia, por estas 2 horas. Han sido increíbles. Tu trabajo está padrísimo. Espero que sirva de inspiración para los estudiantes y cualquier cosa, tomen la palabra, Patricia, de mandarle un correo o de poner en el Classroom alguna pregunta que tengan al respecto y nosotros también se la haremos llegar al maestro y yo. Muchísimas gracias a todos por bueno. asistir. Y entonces nos vemos el próximo miércoles y muchas gracias de nuevo, Patricia. Gracias. No, de nada, Víctor. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.